truenos y ver brillar. Dios los bendiga a todos. Esperamos estén bien. Les damos gracias por nos acompañar esta hermosa mañana. Normalmente los domingos iniciamos con cantos y después con una clase bíblica, y estamos viendo una serie que tiene por título Iglesia, y estamos mirando el desarrollo de la alabanza en la iglesia del Señor. Y hemos estado hablando desde la antigüedad, precisamente desde la generación de Caín, a través de todo el tiempo, y nos quedamos, si recuerdan ustedes, en la parte del rey David, de este rey David, que aquí, si ustedes pusieron atención en la lectura que se dio, habla acerca del pacto que Dios establece con el rey David. Pero vamos a leer también ahí, si me permiten, para encontrarnos en lo que nos quedamos la vez pasada o la semana pasada, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y leeremos en el versículo 1. Recuerden que estamos viendo la historia del rey David y hemos visto la influencia que el rey David tuvo en su vida desde pequeño a través de la observación de profetas que descendían, y frente a ellos otros hombres con instrumentos musicales. Vimos cómo es que el Espíritu de Dios descendía en ellos, y ellos hablaban lo que Dios quería que supiese el pueblo. David era un pastor y era pequeño, y esa fue la influencia que él tuvo. Vio de alguna u otra manera lo que hacían los pastores, los profetas, profetizando por el Espíritu de Dios, y enfrente de ellos otros hombres con también instrumentos musicales. Recuerden, si esto lo vimos la vez pasada, los instrumentos musicales fue una influencia que tuvo el pueblo de Israel antes de entrar a tierra prometida por Egipto. Egipto tocaba instrumentos musicales, y la música instrumental en Egipto y en las civilizaciones antiguas estaban siempre conectadas con lo sagrado, no solamente la música, pero también el baile. Y veíamos que por eso se entendía por qué Moisés hizo un cántico cuando cruzaron el Mar Rojo, y su hermana María y las otras mujeres tomaron los panderos y danzaron, porque fue lo que ellos vieron. Pasó el tiempo de los israelitas por todo el desierto, 40 años, entraron a tierra prometida, los introduce Josué, y luego hay una secuencia entre la entrada y la separación de la tierra para darla a las tribus, hasta el tiempo de lo que sería el rey o la monarquía, y a este tiempo se le llama jueces. Y entre los jueces también miramos una gran influencia todavía de Egipto en Israel, lo cual llega hasta el rey David. David, veíamos la vez pasada, un pastor que pasa de estar detrás del redil y lo ponen enfrente del redil, lo ponen como un pastor, como un rey, según vimos en la lectura que dio nuestro hermano. Y dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Su nombre fue, o el título que le dieron los israelitas, fue el dulce cantor de Israel, porque David hizo lo que no se había hecho anteriormente. David preparó todo para la adoración de lo que sería el pueblo de Dios, y preparó todo para la alabanza del pueblo de Dios. Ya vimos que hay una diferencia entre estas dos palabras. Adorar está relacionado con el sacrificio de animales, con colocarlos sobre un altar y con quemarlos para que de lo visible vaya a lo invisible a través del humo o de un olor fragante. Eso tiene el concepto de adoración, y el pueblo lo hacía para tener una mejor relación con Dios.
Esa es la idea de adoración. Adoración es colocar un animal muerto que ha sido muerto o sacrificado para que por medio de la sangre del animal la persona se justifique y pueda tener una relación con Dios. Esa es la parte de adoración. David preparó todo en cuanto a ello, porque David hizo la preparación para que se edificara el templo. Lo que era el tabernáculo vino a ser el templo. Lo diseñó David con la ayuda de Dios. Dios fue el que le dijo cómo iba a ser y se lo dio a Salomón para que se edificara el templo. Pero por otro lado, no solamente David se preocupa por la parte de la adoración, se preocupa por la parte de la alabanza. Y lo que hace en cuanto a la alabanza son varias cosas y están en niveles. Lo primero que hace es que es el dulce cantor de Israel, porque dedica su vida, hermanos, desde joven a escribir alabanzas a Dios. Recuerden que la palabra alabanza viene del hebreo, que significa darle brillo a Dios o darle brillo a aquel que se lo merece. Entonces, ¿cómo se lo iba a dar David? David veía que se le podía dar brillo a Dios a través de poesía cantada o invocada, lo que vimos que sucedieron en los hijos de Enós. Se hace una escritura, se escribe, se invoca, y esto es diferente a la adoración, pero tienen una gran similitud, que sale del ser humano, que sube hacia arriba, que se le da brillo, no solamente con el contexto y el significado de las palabras, sino con la sinceridad que sale desde adentro del corazón. Y David preparó todo esto para que en esta época existiese la alabanza a Dios. ¿Cómo fue esto? Lo hizo a través de escribir un sinfín de poesías, a las cuales se le llaman salmos. Miren, vamos a ir a Salmos, vayamos ahí a Salmos, veremos ahí Salmos en el capítulo, Salmos, capítulo 41. Ahora, nosotros tenemos en nuestra Biblia, el libro de los Salmos, 150 capítulos, pero realmente el libro de los Salmos es la fusión de 5 himnarios que se escribieron a través del tiempo de David, empezando por David y finalizando con los cantores que él colocó para que se escribieran estos cantos. Por ejemplo, la separación se encuentra así, ¿ok? Salmos 41, miraremos que desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41 es el primer libro, ¿ok? La primera sección, el primer fragmento. Ahora, en el judaísmo, no existían en aquel tiempo lo que se conoce como capítulos y versículos. Lo que nosotros vemos en nuestras Biblias como capítulos y versículos vino hace solamente 8 siglos, hace solamente 6 siglos, donde se decidió fragmentar capítulos y versículos. En el judaísmo, entre los hebreos, cuando ellos escribían los libros, los separaban en columnas. Primero se ponían en pieles de animales puros, la parte de adentro de la piel, no la parte de afuera. Se escribía de la derecha a la izquierda y se escribía en columnas, ¿ok? Y estas columnas se escribían en lo que era un rollo, se le llama fragmentos, ¿ok? En hebreo es parsha. A ver todos juntos, parsha. Parsha es un fragmento judío. Parsha es lo que se entiende como nosotros entenderíamos un capítulo. Pero el parsha no es tan mínimo como el nuestro. El fragmento no es así. El fragmento para ellos encierra una área escrita por los antiguos o un tema. Por ejemplo, en el libro de Génesis se encuentra 12 fragmentos, 12 parsha. El primero es Génesis 1 hasta Génesis 6, versículo 12, donde se encuentra el primer fragmento que se le llama Bereshit, o la creación. Y luego el segundo fragmento empieza con el diluvio, y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos estos parshas o estos fragmentos, lo que se hace es que
El primer parsha o fragmento es del capítulo 1 al capítulo 41 de Salmos. Esa es la primera sección. Pero este mismo tiene varios fragmentos o tiene varios salmos, todos ellos escritos en diferente tiempo, la mayoría escritos por el rey David. Fíjate cómo dice Salmos 41, en el versículo 13, que es la manera en que se cierran los parsha o los fragmentos. Son 5 libros en el libro de Salmos, aunque nosotros tenemos uno, y son 5 fragmentos. Primer fragmento, capítulo 1 al 41, y se cierran así: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué? Y de esta manera se cierra el primer fragmento o el primer libro de Salmos en el contexto judío. En aquel tiempo no decían ellos, vamos a cantar el capítulo 3, el Salmo número 3, no. Ellos decían, abramos el primer fragmento, que sería del 1 al 41, y leamos o veamos este capítulo específicamente. ¿Ok? El segundo fragmento es ahí del capítulo 42, ¿verdad? Del capítulo 42, y el primer fragmento, del 1 al 41, la persona que lo recopila es David. David es el que lo recopila, es el que lo hace, es el autor de hacer este fragmento. Y este fragmento, el 95% del escrito corresponde a David. ¿Por qué? Porque si tú separas la vida de David, lo que tú tienes que entender en cuanto a David es que la vida de David, primero como pastor, ¿ok? La vida de David, después como músico, la vida de David, después como guerrero, y finalmente la vida de David como rey. Pero David tenía una influencia musical muy grande porque veía a los profetas y a los instrumentos. Entonces, ¿qué pasa? David, desde que tiene esta influencia en la época de pastor, escribe muchísimos salmos y los guarda. Como uno de ellos es, Jehová es mi pastor, nada que me faltará. ¿Por qué lo escribe? Porque él ve su vida de pastor, ve a su rebaño y así piensa que es Dios. Así como él es pastor para su rebaño, para él es una oveja y Jehová es su ¿qué? Su pastor. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 41 se escriben por parte de este David, ¿ok? Se escribe por parte de David y escribe este primer parsha, este primer fragmento, del 1 al 41, 95% lo escribe él. El segundo libro está del capítulo 42 al capítulo 72. Ok, veamos el capítulo 72 y veamos el último versículo del capítulo 72. Ok, 72, el último versículo. Leeremos el versículo 19. 72, 19. Y cuando David escribe este capítulo, ya no solamente ya no es pastor, ahora es músico y es guerrero. Y ahora está iniciando como rey. Sus responsabilidades lo llevan a dejar de tener tiempo para escribir las alabanzas o los salmos a Dios. Y le empiezan a quitar tiempo. Ok, fíjate cómo dice ahí el verso 19 también. 72, 19, el que lo tenga lo puede leer. Y ahí se cierra el segundo parsha o el segundo libro de los judíos. Así que cuando tú vas a una sinagoga, ellos no te dicen, vamos a abrir el Salmo 23. No. Ellos dicen, abramos. ¿Dónde está colocado el Salmo 23? ¿En qué parsha? En el primero. Dicen, abramos el primero y abren el rollo, el cual tiene columnas o tiene fragmentos. Ok, y en el fragmento 23 empiezan a cantar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es lo que lo ven. Ok, el 95% del primero lo escribe David. En el segundo, David escribe el 68% solamente. ¿Qué es lo que pasa con David? David ya es un guerrero, David ya empieza como rey,
David tiene mucho menos tiempo para escribir ¿qué? Alabanzas a Dios. Pero es considerado el dulce cantor ¿de quién? De Israel. Y una vez más, quien recopila el primer libro es David. Él es el que dice, él es el que lo recopila. Entonces, cuando ustedes piensan en David, al principio, ¿verdad? Solamente había este himnario para los israelitas. Era el único himnario que tenían los israelitas. El único himnario que tenían era el primero. El segundo lo recopila el rey Josafat en el año 850 antes de Cristo. Lo recopila él mucho después que David ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo muchos escritos, para que me entiendan, ¿ok? Entonces yo me muero y ahí se quedan en la oficina por mucho tiempo. Y de pronto a alguien le interesa lo que escribí y se pone a ver mi computadora, mis sistemas, y sale con todos estos libros. Y dice, ¿por qué no cantamos estos libros? ¿Por qué no hacemos estos libros? ¿Por qué no leemos estos libros? Y los sacan. Y es precisamente lo que hace Josafat. Y el 68% de esos libros que saca tiene que ver con el rey ¿qué? David. Él los escribió, pero ya después los escriben otras personas. Ya no solamente son él. Y los hacen en el año 850 antes de Cristo. ¿Levante que me está siguiendo, menos? Ok, ahorita les voy a decir por qué les estoy dando esta historia, ok. El tercer fragmento o el tercer parsha, ok, es del libro del capítulo 73 al capítulo 89. Si ustedes ven el capítulo 89 de Salmos, el capítulo 89 de Salmos, en los últimos versículos también se van a dar cuenta de esto. Salmos, capítulo 89, ¿verdad? Y dice ahí, en el verso 52. ¿Cómo acaban los primeros dos? Amén y amén. Que dicen, bendito sea el Dios de Israel, el Altísimo, amén y amén. Ok, ahora fíjate cómo dice el último versículo, 89, verso 52. El que lo tenga lo puede leer. Ok, y aquí ya tenemos el cierre del tercer fragmento, del tercer libro. Ok, entonces, y todos cierran así. Cuando tú ves la escritura, para nosotros vemos el libro de los Salmos y vemos capítulos y versículos, esos vinieron hace solamente 6 siglos, ¿ok? Pero cuando tú ves la escritura, tú piensas que el libro de los Salmos es solamente un libro, no, son 5 libros. Y no se recopilaron sino a través del tiempo. Cuando estaba David vivo, solamente existía el primer libro, que es del capítulo 1, ¿a qué capítulo? 41, era el único que existía. Fue después que se empezaron a salir estos. El segundo libro fueron aproximadamente 70 años después que muere David. Y así sucesivamente. El tercer libro no sabemos exactamente cuándo sale, cuándo fusiona, pero es una recopilación que se hace en el tercer libro. El cuarto libro, ¿verdad? Es del Salmo 90 a el Salmo 106. A el Salmo 106. Salmo 106. Veamos los últimos versículos. El que lo tenga, Salmo 106, versículo 48. Muy bien, y ahí tenemos el cierre de lo que sería el cuarto, ¿qué? Cuarto libro. Fíjate, el primer libro, David escribe el 95%. El segundo libro, David escribe el 68%. El tercer libro de David escribe solamente el 6%. Y el cuarto libro, David solamente escribe el 12%. Pero este cuarto libro, la recopilación se hace hasta el año 625 antes de Cristo. Esto es casi 350 años después que muere David. ¿Ok? Esto es importante para entender el contexto de los salmos, ¿ok? Y veamos el último fragmento, ¿ok? El último libro, ¿verdad? El último libro, vamos a verlo. El último libro es del Salmo 106 hasta el Salmo 150. Y David solamente escribe el 15% de este salmo.
Pero veamos el último salmo, que es el Salmo 150. Y el Salmo 150 siempre ha de ser el más debatible. Pero escucha lo que te voy a decir. Este libro, el quinto libro de los Salmos, ¿ok?, se recopila durante la cautividad en el año 425 antes de Cristo. Esto es aproximadamente 550 años después de que David muere. ¿Ok? Y si han pasado 500 años desde David y Salomón en el templo, no solamente ya no está el templo, pero ha cambiado la estructura de cómo se hacían las cosas en la adoración en el templo. Por eso cuando alguien saca el debate de que, pero el Salmo 150 dice aquí, alabadle a son de bocina, con salterio y con arpa, tienes que reconocer que primero eso se da y se escribe y se recopila casi 500 años después. Y se hace durante la cautividad. Eso es lo primero que quiero que veamos, que sitúen los libros de los Salmos en sus tiempos correctos. ¿Ok? Y en cuanto a este libro, fíjense cómo cierra, versículo 6, todo lo que respira, alabe a Yah. Levante la mano primero, ¿quién no sabe qué significa Yah? Levante la mano, ¿quién no sabe? Se los voy a explicar como se los expliqué en las últimas 5 clases. No me pusieron atención, pero les voy a dar chance. ¿Ok? Cuando se escribe el nombre de Jehová en hebreo, las primeras 2 letras son estas. Jehová decimos nosotros en la transliteración en español. Lo correcto es Yahvé o Yehvá o Yehuá. Eso es lo correcto. Ye son estas 2 primeras palabras. Cada letra hebrea tiene un significado numérico. Esto ya lo vimos. Una de estas letras vale 10 y la otra vale 5. Y si lo sumas, ¿es cuánto? 15 escalones, 15 salmos de ascensión. 15 escalones entre el piso de las mujeres hasta el atrio de los varones, de los sacerdotes. Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan ustedes de esto, hermanos? Pero esta parte de Yah, aquí cuando dice Yah, porque los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios, Yah es una parte hablando del nombre de Dios. Cuando dice todo lo que respira alabe, de la palabra jalá en hebreo significa todo lo que respire dele luz. ¿A quién? A Jehová, a Dios. Y junto alabe allá es aleluya. ¿No que están siguiendo, hermanos? Ok, todos me están siguiendo. Okay. Entonces, en este concepto se dan los primeros 5 libros, pero reitero, el primero recopilado por David, el segundo por Josafat, el tercero no sabe, el cuarto por Josías y el último recopilado aproximadamente en los tiempos de Esdras y de Nehemías durante el regreso de la cautividad, cuando no había templo, cuando se había destruido el templo. Y esto es importante para el contexto de lo que vamos a hablar. Levanta la mano que me está siguiendo. David, por lo tanto, escribe el 50% de todos los salmos. Por eso es el dulce cantor de Israel. Porque aunque David no va a estar presente cuando se edifique el templo, David pone todo para que todo lo que se haga en el templo tenga que ver con su esencia. David no podrá entonces adorar a Dios de la manera que lo harían ellos. Pero David se asegura que las alabanzas que se van a cantar, él las escribe para que se canten durante el templo. Y aquí se forma la idea de que una cosa es adorar y de que otra cosa es alabar. Que para poder adorar a Dios se necesita el altar para sacrificar a los animales. Si no hay altar, no se puede adorar a Dios. ¿Me estás siguiendo? Y para alabar a Dios no se necesita el altar, porque alabar a Dios significa voy a escribir una poesía o voy a hablar algo que le dé brillo a Dios. ¿Todos me están siguiendo? Esto es adorar, esto es alabar. Palabras distintas en hebreo, palabras distintas en griego, palabras distintas en español.
¿Ok? Cuando había templo, el pueblo podía adorar. Cuando el templo es destruido, el pueblo ya no puede adorar a Dios, porque ya no tiene altar para poner sacrificio sobre el altar. Y cambia de ser esto a continuar la alabanza. Y la alabanza empieza a tomar un punto muy importante en el pueblo de Dios. Porque antes de esto, veamos la historia, fueron los hijos de Enós quien invocaron a Jehová. Fue el descendiente, ¿verdad?, que se llamó Maalaleel, que significa la alabanza ¿a quién? A Dios. Y no fue hasta Moisés que alabaron a Dios. Y después en Números, y después las hijas de Jefté, y después Débora, y después la influencia que tuvo David con los profetas, y después David que empieza a escribir. Pero entre todo este tiempo hay una gran distinción entre esto y esto. Pero después que el templo fluye y que David prepara todo para la alabanza de Dios en el templo, todos los salmos, porque ¿quién escribió el 95% del primer libro? Entonces, cuando el templo está listo, ¿ok?, lo único que se cantaba en el templo era que lo que David había ¿qué? Escrito. Fue lo único que se cantaba. Del 1 al 41. Por ejemplo, veamos Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. David va a escribir un salmo, va a escribir un canto, un cántico, y la poesía que va a escribir David está conectada, dice David, ok, Dios ha hecho un pacto conmigo. Lo leímos, ¿saben ustedes? En el segundo libro de Samuel capítulo 7, que Dios había hecho un pacto con David. ¿Cuál era el pacto que había hecho con David? Que de su descendencia siempre se sentaría alguien ¿en qué? En el trono de Israel. De su descendencia, ese es el pacto. Cuando Dios hace un pacto con alguien, el pacto siempre incluye, ¿ok?, leyes, mandamientos para con aquellos con quien hizo el pacto. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé, lo vimos, ¿se conoces? El pacto con Noé. ¿Cuál era el pacto con Noé? Que nunca iba a destruir la tierra más con agua. Pero le dice a Noé, esto es lo que vas a hacer. Te vas a hacer un arca, te la vas a hacer de madera de gofer, la vas a calafatear, le vas a poner brea, le vas a poner 3 pisos, va a ser de largo 100 codos, va a ser de ancho 50 codos, va a ser de alto 30 codos, va a tener una ventana arriba y va a tener una puerta al lado. Vas a meter 7 parejas de animales limpios y una pareja de animal impuro, y vas a meter animales, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no? Les pregunto, ¿a quién le dio esos mandamientos? A Noé. ¿David tiene que hacerse un arca? ¿Por qué? Porque es un pacto diferente. Ok, no se me vayan a perder, ok. Número 2. Luego hace Dios un pacto con el pueblo de Israel. Yo los voy a sacar de tierra de Egipto. Los saco. Y en el monte Sinaí les dice, si ustedes hacen todo lo que les mando, van a ser mi especial ¿qué? Tesoro. Pero cuando les da la ley de Moisés, los 613 mandamientos en la ley de Moisés, fundamentada en los 10 mandamientos de la ley de Moisés, ¿qué dice en cuanto a la música instrumental? Nada, 0, no hay nada. Por eso durante los 40 años no se tocó ningún instrumento musical. Cuando entraron a tierra prometida y vieron la influencia no solamente de Egipto, pero la influencia de las tierras de los cananeos y de los heteos y de los jebuseos, porque también la música era sagrada, empezaron a relacionar eso otra vez. Y fue David, el cantor por excelencia, el dulce cantor de Israel, y no solamente era autor, escribía muy bien, tocaba muy bien, ¿ok? Y se inventaba instrumentos. Porque imagínate, decía yo, estaba ya pastoreando y estaba ya en el monte, para que me entiendan, debajo del encino del árbol, y no tenía ni wifi, ni Facebook, ni teléfono,
¿Y qué era lo que hacía? Solamente adoraba a Dios, alababa a Dios, solamente pensaba en Dios. Luego ve a estos profetas que descienden y enfrente de ellos, ¿qué? Gente con instrumentos musicales. ¿Para qué? Para llamar la atención del pueblo, para que escucharan a los profetas que venían detrás. Y dice David, mira, los instrumentos, los profetas hablan por parte de Dios, los instrumentos, y conecta la relación. Y él empieza a unir, empieza a hacer esa parte. Pero David se dedica a escribir salmos. Y dice, yo voy a ser rey de Israel. Dios ha hecho un pacto conmigo. Y el pacto que ha hecho conmigo, que mi descendencia va a estar siempre sobre el trono de Israel. Voy a escribirle un salmo, un cántico, que hable de que cada que uno de mis descendientes se sienten en el trono, se cante este salmo. Salmo número 2, ¿listos? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y ungido, díganme qué es ungido, ¿cómo se dice ungido en griego? Christus, muy bien. Díganme cómo se dice en hebreo. Meshiaka. ¿Cómo se translitera al español? Mesías. Son ungidos igual que Cristo y igual que Mesías. ¿Me están siguiendo todos? Ahora, contra Jehová y contra su ungido. ¿A quién se ungía en el Antiguo Testamento? A los reyes. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre, ¿dónde? ¿Mi santo qué? Ahora, David no vio esto, pero también David vio esto. Repito, Dios le dijo en el pacto, tu descendencia se va a sentar siempre en tu trono. Él escribe un canto, Salmos 2, el cual se va a cantar cada vez que se unja a un ¿qué? Rey, descendiente ¿de quién? De David. Por eso este salmo tiene que ver con la vida de Jesús. Y lo que encierra el salmo, aunque él lo estaba escribiendo y no sabía lo que estaba escribiendo, tal vez él estaba profetizando lo que le iba a pasar a Jesús. Así se amotinaron contra Jesús los reyes y los príncipes de la tierra y todos. Pero dice ahí, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el santo monte, ¿recuerdan qué había sobre el santo monte? ¿Qué era lo que estaba sobre el santo monte? El templo de Dios. Dice, ahí se va a sentar el rey. Entonces, estos salmos se escriben para ocasiones y se cantan para ocasiones y se cantan para ocasiones. Y lo único que tenían los judíos cuando estaba el templo era el primer fragmento, algunos de los otros, pero estos eran los que se cantaban. Los otros se recopilaron después. Sí se cantaban, sí, pero el primero era el más importante. ¿Ok? Y así fue como se empezó a desarrollar totalmente esta idea. Salmo 4, fíjate qué dice ahí Salmo 4. ¿Okay? Salmo 4 lo escribe David. Pero ¿cuándo lo escribe David? Sería la pregunta. David lo escribe cuando David es guerrero. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto de lo que escribe. Cuando David es guerrero lo escribe. Y lo está escribiendo cuando lo están persiguiendo. ¿Y quién lo está persiguiendo? Saúl. Y lo escribe, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Esto es un canto, lo escribe. Cuando el pueblo de Israel pasa por algo similar, cuando viene Babilonia, cuando viene Asiria, cuando vienen y los rodean, cantan este salmo. Es un salmo especial para cuando claman a Dios por ayuda, para que Dios los salve, como salvó a David. Entonces se vuelven populares estos salmos. ¿Quién me está siguiendo? Ok, veamos la semana pasada esto. Vamos a ir al tercer fragmento. Fíjate cómo dice ahí, Salmos capítulo 120, Salmo 120.
Salmo 122, Salmo 122, ¿ok? Salmos 122, parte del quinto fragmento. Se cantaban, sí, pero se reunieron hasta mucho después. ¿Ok? Salmo 122 dice así: David no va a ver cómo se finaliza el templo, pero David se lo imagina. Y David ya empieza a ver cómo el pueblo viene 3 veces al año. Recuerdan que cuando hubo guerras y cuando hubo problemas en la tierra de Israel, hermanos, no se reunía el pueblo de esa manera, como se hacía cuando ya hubo paz bajo el reinado de David. Entonces, cuando David hace esto, hermanos, escribe, dice, ok, cuando vengan los pueblos, voy a escribir salmos que tengan que ver con la ocasión cuando ellos vienen para acá. Los voy a escribir. Y este es uno, dice ahí: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Lo escribe. Algo que iban a cantar los israelitas cuando iban en dirección al templo de ¿quién? Porque casa, ¿verdad?, es templo. En el hebreo Beit es casa, templo o palacio. Entonces, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Y lo cantaban todos juntos. Y este era también uno de los salmos de ¿qué? De ascensión. ¿Que son cuántos salmos? 15. ¿Por qué son 15? Por ja o ya. ¿Por qué ya? Por los 15. Por los escalones del piso común a el piso sagrado. Yo sé que estoy dando mucho material, tal vez un poquito fuerte, hermanos, disculpen. Levanten la mano, ¿quién lo está entendiendo? Ok. Entonces, por ahí lo está haciendo, hermanos, ¿ok? Entonces, por eso de esta manera se dan los salmos, ¿ok? Y cuando ves los salmos y él escribe el 50%, David lo que está visualizando es esto. David dice, ok, esto es lo que va a pasar. Entonces, cuando haya adoración, también quiero que haya alabanza. ¿Entienden mis palabras ya, hermanos? Cuando hay adoración, también quiero que ¿qué? Pero el templo es exclusivamente para la adoración. Entonces, la alabanza, ¿dónde la vamos a colocar? Pues no la podemos meter dentro del lugar santo, porque ya desde que se edificó el templo, se dijo que no se podía hacer ruido ni escándalo ahí. Aún las piedras tenían que labrarse fuera, porque no se puede hacer ruido en la casa de Dios. ¿O no es cierto? Entonces, ¿qué hace David? Los coloca fuera del atrio y coloca salmos que se canten mientras los sacerdotes están adorando a Dios, otros sacerdotes están alabando a Dios. Y el pueblo va llegando alabando a Dios. Porque el pueblo no puede adorar a Dios desde los valles, porque para adorar a Dios se necesita ¿qué, hermanos? Se necesita hacer un sacrificio y se necesita ¿qué? El altar. Entonces conéctenlo, ¿ok? Adorar, alabar. ¿Todos me están siguiendo todavía? ¿Están todos conmigo? Ok. Entonces entremos a este punto, ¿ok? Cuando se escriben los salmos, pues, de todos, el 37% de los salmos son lamentaciones, el 29% adoración, el 10% acción de gracias y el 9% sabiduría. Y luego tenemos entre la sabiduría profecía y realeza, como el Salmo 2 que vimos ahorita que cantamos, ¿ok? Así es como se distinguen. Porque, por ejemplo, el Salmo 137, vamos a ver Salmo 137, ¿ok? No lo escribe David, porque ya en el último fragmento, ¿cuál es el porcentaje que escribe David solamente, menos? 15%, solamente 15%. O sea, que en los últimos salmos, solamente David escribe el 15%, porque David, cuando es rey y sabe que ya no puede hacer tantas cosas, David pone una escuela de canto para que haya cantores que escriban los salmos que él no puede escribir. Y entre ellos están estos. Pero algunos salmos, como el Salmo 137, no los escribe David, tampoco los escriben los cantores, los escriben los israelitas. Y no lo escriben ya en Jerusalén, lo escriben en tierra extraña, en Babilonia. Así es como tú sitúas el tiempo de los salmos. 137, versículo 1, dice así:
junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Les voy a preguntar a ustedes, ¿podría haberse escrito este salmo durante la vida de David? ¿Por qué? Porque estaban en Babilonia. Entonces dices, ¿cuándo los sacaron y los llevaron a Babilonia? En el año 586 antes de Cristo. Entonces ya empieza a situar todo. Entonces este salmo escribe después de eso. 586 es casi 420 años después de que David había ¿qué? Muerto. Y este salmo dice, junto a los ríos de Babilonia, y ahí nos sentábamos y aún lloramos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, que es un árbol, en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasó a los israelitas? ¿Les destruyeron qué? Su templo. ¿Pueden los israelitas adorar? No. Porque les falta, ¿qué, manos? El altar. Pero ¿sabes con qué sí se quedaron? Con la alabanza. Y con la alabanza que había establecido, ¿quién, hermanos? David. ¿El cual era el músico? ¿Por qué? ¿El dulce cantor de quién? El que se inventaba ¿qué? Instrumentos musicales. Los instrumentos musicales los introduce David. No dentro del templo, fuera del templo. Y no solamente introduce los instrumentos musicales, introduce también lo que se va a cantar, que son los escritos de David. E introduce también la preparación de levitas que van a preparar salmos también. Por eso, cuando están en cautividad y agarran y están, pues se cuelga el arpa en los sauces, porque eso se los había enseñado ¿quién? David. Porque David había hecho un pacto con ¿quién, hermanos? Con Dios. Y un pacto contiene leyes y mandamientos. Eso no quiere decir que porque David recibió eso, lo tenga que guardar yo mucho tiempo después. Como el hecho que Noé haya recibido esto, no quiere decir que yo me voy a hacer un arca ahorita. Porque el pacto que Noé hizo con Dios fue uno. El pacto que hizo con Moisés fue otro. El pacto que hizo con David fue otro. Y el pacto que hizo con nosotros fue otro. Y cada pacto tiene sus leyes y sus mandamientos. ¿Todos me están siguiendo? Veamos cómo se empieza a distribuir entonces esta historia. De ahí entendemos, ahora sí, lo que dice segundo libro de Crónicas. Vayamos ahí al segundo libro de Crónicas y veremos primero el capítulo 23, versículo 18. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 18. ¿Ok? A ver, segundo libro 23, versículo 18 dice así. Dice: luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según ¿quién, hermanos? David. A ver, vamos a leerlo otra vez porque aquí si se me pierde en toda la clase, ¿ok? ¿De qué sirve que doy 5 horas de clase? Se me van a perder en este versículo, ¿ok? Levanten la mano, ¿quién está conmigo, hermanos? Ok, vamos a leerlo, ¿ok? Listos. Luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová, hermanos? El templo, muy bien. Y dice, bajo la mano de los sacerdotes y ¿quiénes? Según David los había distribuido en la casa de ¿quién? O sea que David, hermanos, en su vida de rey, cuando no estaba el templo, hizo los salmos, acomodó esto y dijo: Salomón, aquí me vas a poner a estos, y aquí me vas a poner a estos, y aquí me vas a poner a estos, y estos van a alabar, y estos van a alabar, y estos van a alabar. Y en el templo adentro, no, los esos van a adorar, porque unos son sacerdotes y otros son ¿qué? Levitas. Los sacerdotes tienen que ser levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Porque el sacerdocio indica aquel que puede poner algo sobre el altar y ponerlo a Dios. El sacerdote es el que puede adorar a Dios y también puede alabar a Dios. ¿Ok? Y entonces dice ahí la palabra de Dios, dice, David los había distribuido en la casa de Jehová, dice, para ofrecer a Jehová los holocaustos
como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de quién. O sea, que el sacrificio y el holocausto y la adoración se hacen conforme a la ley de quién. ¿De quién vamos? De Moisés. Pero las alabanzas, los cánticos, se hacen conforme a la disposición. ¿De quién? De David. No se me pierdan, ¿ok? Y luego dice ahí, adelantemos, capítulo 29, versículo 25. ¿Ok? Ahora, estos reyes son descendientes de David. Ya David se murió aquí, hermanos. Ya David está bien muerto. Pero David dejó algo establecido, algo colocado, porque David había hecho su pacto ¿con quién? Con Dios. A ver, si la ley de Moisés no dice nada acerca de instrumentos musicales, ¿por qué David se le ocurre meterlos? ¿Por qué David hizo un pacto con Dios? ¿Y por qué David puede hacer eso? Porque fue lo que recibió por parte de Dios. Y dice 29, versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento ¿de quién? De David. No de Moisés. Porque la ley de Moisés, ¿qué dice de instrumentos musicales, hermanos? 0. Conforme a lo que había dicho David. Y dice, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová, ¿por medio de quiénes? De sus profetas. Sí, está muy bien, no hay problema. ¿Lo mandó Jehová? Sí. ¿Pero bajo qué pacto? El pacto que hizo ¿con quién? Con David. No el pacto que hizo en la ley de qué. Tenemos que entender esas partes, hermanos. Ahora, David se muere, deja todo escrito y continúa, y el pueblo se corrompe. ¿Qué les va a quedar si les destruye el templo? Con el templo, la adoración. ¿Y queda solamente qué? Manos, qué inteligentes. Y con el templo, hermanos, al acabarse empieza solamente la alabanza y empieza a continuar este legado. Y se empieza a formar, hermanos, la idea de lo que será darle brillo a Dios con la ausencia de los sacrificios. ¿Por qué cuando fueron llevados por cautividad como esclavos hacia Babilonia, por qué no llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacernos un altar y aquí empezamos a matar animales? ¿Por qué no podían hacer eso, hermanos? No había templo. Si no hay templo, no hay altar. ¿Qué les falta? Conforme a la ley de Moisés, solamente un sacerdote puede hacer eso. Conforme a la ley de Moisés, se tiene que hacer un altar. Conforme a la ley de Moisés, se hace esto en el animal. Cuando están en cautividad ellos, en este tiempo que se los llevan en cautividad tanto a Siria como Babilonia, hermanos, en este tiempo 586 y también 721, cuando caen los dos reinos separados que estaban divididos, ¿se acuerdan ustedes de eso? Divididos. Entonces cae en una decadencia total el pueblo de Israel. No tienen templo, no pueden adorar, pero pueden alabar. Y cuando están allá en los ríos de Babilonia, hermanos, pues ni modo que se pongan un altar. Pero no hay ningún mandamiento que prohíba que ellos alaben a Dios. Y como David había dicho eso, dijeron, pues nosotros no tenemos ya aquí sacerdotes, pero si acaso ustedes como puso David allá sacerdotes y los puso con esto y esto, vamos a hacer lo mismo. Y empezaron ellos a hacer lo mismo, sin el templo, porque no estaban faltándole a Dios, porque no estaban adorando a Dios, sino que estaban ¿qué? Alabando a Dios. Y ya cuando se escriben estos salmos, como el Salmo 150, en este contexto, vamos a ver otra vez, el Salmo 150, se entiende por qué el Salmo 150 dice lo siguiente. Salmo 150, se entiende por qué el Salmo 150 dice esto. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza,
Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jah, aleluya. ¿Quién había, hermanos, hecho esto? David. Por eso ese salmo está escrito así. Porque sí, cuando David lo hizo, hermanos, este salmo, así se hacían las cosas en aquel tiempo. Y viene la pregunta, ¿pero por qué no hacemos esas cosas el día de hoy? Porque estamos en otro pacto. A ver, si yo cuando estaba en el mundo era bien bailarín, ¿ustedes creen que a mí que no le hacía yo la danza? Yo aquí podía ponerme aquí a bailar y árale, la rueda de la fortuna y a la rueda de San Miguel. Eso no es difícil, hermanos. Pero nosotros no estamos bajo el pacto ¿de quién? De David. Y aquellos que lo hacen, la pregunta sería, ¿por qué no también agarras un animal y lo matas? ¿Por qué no lo matas igual que lo hacen? ¿Por qué no? No, es que te dirían, es que no, es que eso ya es muy cruel. Espérame tantito. O sea, si tú quieres adorar como en los tiempos de David, o alabar, también tienes que adorar como en los tiempos de David. Y primero no se te va a permitir. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes y porque no hay templo. Primero, no puedes adorar así porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y no puedes alabar así porque no estamos bajo el pacto de David. Y así es como se desarrolla la idea de lo que viene a la alabanza. Voy a acabar con un versículo más. Vayamos al profeta Amós. Ok. Preguntas. Tal vez haga alguna pregunta. Las preguntas. Capítulo 6. Leeremos desde el capítulo 5, versículo 18. 5:18. Preguntas antes de leer esta lectura, hermanos.